Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta última cita de este año, de esta temporada del ciclo Campus Viñetas. La verdad es que este año hemos tenido visitas muy variadas, ¿no? Pero todas creo que bastante interesantes, ¿no? Para los que sois aficionados a la lectura de cómics, ¿no? Comenzamos con César Sebastián, que nos llevó a los recuerdos de su padre en su pueblo natal, ¿no? De ahí saltamos al mercado de Francia, ¿no? El franco-belga, ¿no? Junto a José Luis Munuera. Y hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de, bajo mi punto de vista, no soy el único, afortunadamente, creo que es una de las autoras de cómics del panorama actual más interesantes, ¿no? Que bueno, aquí la tenéis, ella es Laura Pérez, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Te- un millón de gracias por haber venido, Gracias por la invitación. nada a ti sobre todo, ¿no? Y bueno, si te parece, para romper un poco el hielo, ¿no? Y conocerte un poquito mejor, te voy a hacer un test muy rápido, ¿vale? ¿Un test? Sí, un pequeño test, Qué ¿vale? bien. Sí. Tampoco pienses demasiado, lo primero que se te ocurra, ¿no? Y bueno, así vemos un poco tus preferencias, ¿no? Dime, ¿cuál sería el cómic de tu vida como lectora? Imagino que no habrá uno, pero bueno, es una pregunta un poco Pues complicada. no lo sé. El cómic de mi vida va a depender del año, porque Claro. he ido cambiando, ¿no? Pero uno que sí que me cambió un poco la manera de ver los cómics hasta entonces fue uno cualquiera de Thomas Ott, que descubrí que se podían hacer cómics sin palabras. Ujú. Y todos los cómics son sin palabras, lo leí cuando estaba en la universidad. Sí, Y me llamó mucho la atención. No es mi cómic favorito, no son mis cómics favoritos ahora, porque desde entonces he leído mucho más, claro. pero sí es como un cambio de giro, ¿no? Personal. Eso me llamó la atención, que se podían hacer cómics sin palabras. Además, imagino que incluso el estilo de Ott te llamaría bastante la atención, ¿no? Porque no es el típico estilo de dibujo, ¿no? Sí, claro, ya te digo que ahora no sería mi cómic. Ujú. Tengo cómics más favoritos ahora, ¿no? Pero la pregunta era Ese te cómo marcó, ¿no? él marcó en ese momento, sí. Ujú. Porque hasta entonces los que conocía tenían mucho diálogo, muchas viñetas, Ya. muchos bocadillos, Ujú. y luego descubrí muchos más autores y autoras que trabajaban el silencio como modo de comunicación universal, pero en ese momento sí, dije, ostras, que no hace falta llenar, De bocadillo ni de texto, pero ¿no? tampoco pensaba yo que iba a hacer cómics en el futuro, simplemente fue Ya, una curiosidad, sí. ya. ¿Tu dibujante preferido? Mi dibujante preferido, pues no podría nombrar uno. Ahí lo siento, no me Ujú. mojo, no. No tengo un dibujante preferido porque tengo muchos. Muchos, ¿no? Sí, dibujantas y dibujantes. Ujú. Sí, tendría que hacer una lista muy Muy larga. larga, ¿no? Ujú. Bueno, pues lo dejamos ahí. Así que no quiero rivalidad Ya. entre las emociones de tanta gente que me gusta cómo trabaja. Ujú. ¿Y guionista? ¿Hay alguno que te guste especialmente? Guionista, Con, con el que no hayas trabajado, ¿eh? Vamos, no has trabajado con muchos, pero bueno, por si acaso. no, guionista tampoco. Soy muy ambigua con las respuestas de elige una, porque tengo tantas referencias Claro. que elegir uno para mí es imposible. Ujú. Guionista tampoco. Son muchas las personas que te van descubriendo que pueden narrar de manera distinta y aunque no te compense con las respuestas, ¿no? De decirte uno, Sí, no te preocupes. no puedo, porque realmente ahora me parece una persona, luego el año que viene otra, el año anterior otra, Ya. y soy una persona que le gusta mucho leer a gente distinta Ujú. y descubrir y no tengo unos preferidos de nada. De nada, tengo mucha gente que me gusta cómo trabaja pictóricamente y quizás dentro del mundo del cómic es donde menos me influyo, Ujú. porque me influyo más de otras cosas que no son el cómic. Así que no, tampoco. Ujú. Guionista preferido tampoco tengo. A ver si ahora acertamos. Uno de los últimos cómics que te haya gustado especialmente, que hayas leído. Hmm, Pues
que me haya gustado especialmente, me gustó mucho La isla de Maite Alvarado. Ujú. Sí, La isla de Maite Alvarado me gustó mucho. El abismo del olvido de Paco Roca y Rodrigo el tema que toca, ¿no? Porque es tan especial. Bueno, ves, es que si empiezo a hacer una Ah, claro. lista, Lógico, claro. nunca tengo algo favorito. Ujú. Siempre es muchas lecturas. Por culpa de una flor, de María Meden también, me impactó muchísimo. Y, y eso, tengo, pues eso, muchos favoritos. No tengo particularmente Ujú. uno, Ya, ya, ya. nada. Claro, claro. Bueno, pues seguimos por ahí, por esa línea. ¿Tu libro favorito, si es que lo hubiera? ¿O un libro que en su momento te marcara El árbol un de la poco? vida, quizás. Ujú. Un libro que me gusta mucho. Y de Unamuno, y también de los de Unamuno, el de Niebla, me gusta muchísimo. Y también libros, podría estar haciendo un montón de listado porque depende de la época de mi vida que lo leo. Ujú. También depende del libro que esté haciendo, me gusta leer un tipo de lectura o, por ejemplo, ahora estoy mucho con Jung, retomando, ¿no? Los libros de Jung o me voy más a ensayo o me voy más a ficción Sí, o depende mucho también en el proyecto en el que esté sumergida. claro. Tengo como la lista de libros, ¿no? que me quiero leer según el proyecto que estoy haciendo, Ujú. porque hay veces que en el momento en el que te estancas con un guión, se desestanca completamente cuando estás leyendo, cuando estás haciendo otras cosas que sean ajenas a tu propio Sí. trabajo, ¿no? Como es uno de los consejos que siempre doy. En el momento en que alguien se estanca dibujando, haciendo guión o haciendo lo que tenga que hacer, deja de hacerlo Ujú. e inflúyete de trabajos que la gente ya ha terminado, que ya están ahí, ya sea un libro, un ensayo, una película, música, Ujú. exposiciones, lo que sea. Entonces, Ayuda, ¿no? Claro. claro, sobre todo parar lo que estás haciendo y absorber de otros, porque al final crear necesitas haber absorbido para poder dar, si no, Ujú. no puedes dar. Ya, ya, ya. Pasemos ahora a la música. Un tema musical o un compositor favorito que... Max Richter. Ujú. Tuve la fortuna de ir a un concierto en los jardines de allí de Madrid y la verdad es que me encanta Max Richter. He trabajado todos los libros no siempre, no en bucle como una loca, todo el rato Sí, escuchando pues Max además su Richter, música no ¿no? es Me especialmente... pegaba por el balcón, pero porque es como un nivel de profundidad, de estado alterado de conciencia que te lleva a pensar de una manera, ¿no? Ujú. Pero es un compositor que me gusta muchísimo. Danny Elfman también, que compone todas las películas de Tim De Tim Burton Burton. y otros muchos más. Me gustan muchos compositores y también, dependiendo de lo que estoy trabajando, pues me gusta un estilo de música que influye directamente sobre Ujú. la obra. Mm. Claro. ¿Una película? Her, Her. sí, o A Ghost Story, que es una de mis películas favoritas. Vale, vale. Mm. ¿Un personaje que te gustaría dibujar? De los cómics, claro. Em, Little Nemo, quizás. Y tenemos. Sí, Sí, la verdad es que casa bien con sí, me encantaría hacer una tus historia historias, de, ¿no? Sí, sí. humildemente, pensemos en eso, porque es imposible, ¿no? No, sí, no, sí, otros dibujantes han hecho cosas con... Sí, sí, sí. Pues me encantaría, sí, me Vamos, no encanta. sé cómo estará el tema de los derechos, pero vamos, creo que sí. Mm. Y la última ya. ¿Un pintor o Hopper, pintora? Hopper, ¿no? sí, Hopper y Goya, me Ujú. encantan. Y Hugh McClean, tengo una reproducción de una pintura de Hugh McClean enorme en mi salón y me encanta verla, porque ella además, los que conozcan a Hugh McClean, ella decía que trabajaba bajo el influjo, ¿no? Ujú. de todo lo que es la parapsicología y bajo el influjo de lo paranormal. Y en sus cuadros ella fue una pionera de la abstracción mucho antes de que comenzara el arte abstracto. Lo que Ujú. pasa es que no se consideraba entonces en ese momento a ella como debía considerarse hasta después de mucho tiempo. Y fue una visionaria, ¿no? Hay artistas que son visionarios tanto en escritura como en pintura y Hitman lo fue maravillosa. Antes de retroceder a tu comienzo en el cómic, hablemos de un trabajo muy actual. Acabas de realizar una colaboración con el MoMA, donde la verdad es que en pocas páginas realizas una
una reflexión sobre la relación entre el espectador y la obra de arte, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la génesis del proyecto? Pues, bueno, aparte de la génesis, el proyecto comenzó cuando me escribieron desde el MoMA para decirme que tenían una sección Mm, online donde le pedían a diferentes artistas, a cartoonists normalmente, hablar sobre algún tema determinado sobre arte, y a mí me propusieron que hablara de lo que quisiera. ajá, Entonces es un encargo maravilloso bueno, porque todos los encargos que me llegan es haz el cartel para tal evento, haz la portada para tal libro, y habla de lo que quieras. Fue como mi nacimiento como autora de encargo, ¿no? ujú. De haz lo que Libertad quieras. absoluta. Y encima habla de arte. Y hablando de exposiciones o de arte o de lo que quieras. Ujú, Así que fue una alegría y pensé que la historia que podía contar es que hay en cada obra de arte, ¿no? En cada obra de arte, ya sea, por ejemplo, una escultura, una instalación, una composición musical, un libro, lo que sea, hay un artista detrás o hay un equipo. Y no ocurre inmediatamente, sino que ocurre durante un periodo de tiempo en el que puede morírsete alguien, claro. puedes tener una ruptura, puedes casarte, tener hijos o muertes o de todo, Sí, lo ¿no? que es la vida, digamos, lo Claro. que es la vida. Y esa obra, ya sea un libro, sea lo que sea, está de alguna manera impregnada de lo que le ha ocurrido a la persona que ha realizado la obra. Ujú, Entonces pensé que sería bonito contar que durante el proceso de la obra suceden muchas cosas, pero luego cuando vamos a la sala de exposiciones, lo que vemos es pues, el grito de Munch, que no sabemos lo que significa, o nos vemos el perro sin hundido de Goya, y luego están todos los críticos de arte que van a hacer, pues, pues ahí es donde van a poner rienda suelta a su conocimiento e imaginación, todo mezclado pues, para hacer el análisis de la obra y también teniendo en cuenta el contexto sociocultural del artista, pues van a intentar indagar, claro, pero solamente el artista sabe lo que le pasó. claro. Entonces sabe por qué hizo eso como lo hizo, si lo estaba pasando bien, si lo estaba pasando mal, Ujú, qué cosas le pasaban por la cabeza y en la vida. Y les hablé, no tan extenso, más sí. yo soy súper escueta escribiendo emails, Ujú, y me dijeron, nos gusta mucho, adelante, el tema. Y nada, y lo desarrollé y muy a gusto, muy a gusto. La verdad es que ha funcionado muy bien y muy contenta. ajá. No, la verdad que está genial, ¿eh? Bueno, ahora ya sí, volvamos al comienzo, digamos. Como autora, ¿en qué momento te pica el gusanillo del cómic? Porque, bueno, tú tienes una carrera ya larga y exitosa como ilustradora, ¿no? Pero el meterte en el mundo de las viñetas, ¿en qué momento se da? Pues el momento, bueno, siempre había querido contar historias, Ujú. porque cuando trabajas para medios, por ejemplo, yo trabajé al principio sobre todo para Estados Unidos, empecé ahí y luego ya en España, pero trabajando para periódicos importantes o revistas, bueno, era como qué bien, trabajo para estos medios súper importantes, Ujú. pero es efímero, ¿no? Es un artículo que lo ha escrito alguien, lo ilustro súper bien, pero Ya está. ya está. Y pensé que como dibujante quería contar historias. Así que con un amigo, con Pablo Monforte, que también es escritor, Ujú. decidimos presentarnos al premio de Salamandra Graci de la FNAC y lo ganamos con la historia de él. Y yo es que quería contar historias, pero no me animaba. Entonces nos contamos. Y fue ahí cuando tuve que hacer un cómic de 200 páginas basado en su historia, Ajá. donde aprendí más narrativa. Yo no era lectora de cómics habitual y aprendí, ¿no? Pero aún así seguía pasando lo mismo, era la historia de otra persona. O sea, tenía la espinita de, ya he hecho un cómic, me Ujú. ha gustado mucho trabajar con él, pero también tengo cosas que contar, ¿no? Que no sabía que quería contar. Y ya fue cuando me propuse hacer una historia y vi que no podía hacer una historia, que el ABC del cómic no era para mí, no, el cómic había que haber, o sea, que tenías que hacer pues el guión, tal cual, Ujú. y no, yo no funcionaba así. Saqué Ocultos, que son extractos muy, muy cortitos de historias en torno a temas de misterio, el oculto y demás, Sí. y durante el proceso había muchas negativas de todo tipo, Ujú. porque lo enseñé un poquito. Sí. Uy, las historias cortas no funcionan. Las historias sobre misterio de ocultismo y tal tampoco. Pues nada, el formato horizontal tampoco. Digo, bueno, Vale. pues Todo todo mal, todo mal. pues lo tengo que hacer.
No, nada peor puede salir. Ya. Y lo hice, me lancé, Astiberri lo publicó, se llevó el Ojo Crítico y demás, y diferentes premios, y fue como una lucha contra algo que no sabía muy bien qué era. Ujú. Parecía que todo mal y al final salió bien. Y es que al final hacer una obra, un cómic, un libro, lo que sea, la primera persona que se lo tiene que creer eres tú, Claro. porque ya la marea viene sola, ¿no? Y fue como un experimento chulo, Ujú. que me lo pasé muy bien y eso me animó a seguir contando historias. Imagino que el ganar el premio Ujú. junto a Pablo fue también un buen empujón, ¿no? Porque viendo la situación del cómic en España, pues mira, la verdad es que, bueno, que Sí, te den un premio con una cuantía sí, como la que esta tiene, es una de las páginas, una de las sí, ya páginas, tiene ¿no? Sí. casi 10 años, no sé. Ujú, Sí, no, pues fue divertido, claro, que te den un premio y lo haces, y luego ya, pues lanzarte a hacer tu obra personal, ujú. y muy contenta. Y, la relación con él, digamos, entre guionista y dibujante, ¿cómo quedabais? ¿Hay cosas tuyas en el cómic que tú aportabas alguna idea Sí, sí, sí. o te ceñiste al guión? No me ceñí al guión, pero claro, yo estaba experimentando, ¿no? Nunca Ujú, había hecho un cómic y él vivía en un sitio de Valencia, yo en otro, y quedábamos en cafeterías. Entonces, las cafeterías era donde hacíamos el storyboard, lo vale. hacíamos juntos siempre. Ajá. Y había veces que a él se le ocurrían cosas superchulas y otras veces a mí. Entonces, íbamos así, toc, 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 y al final, salió. Es la historia de 2 personajes, ¿no? Eh, Sí. el náufrago, ¿no? Ujú. Ujú. Háblanos un poco del argumento, porque Es que como no lo escribí yo, me dediqué más a, bueno, el bueno, argumento, sí, sí, por encima, ¿no? Tampoco. sí, pues la historia transcurre en los 80 y en los 90. Ujú. Entonces, son los 2 personajes, qué es lo que ocurre con ellos en ambas épocas. Y bueno, al final lo diferenciamos por colores, Sí. que también era más rápido para pintar, Ujú. porque eran 200 páginas en 6 meses, así que el color lo simplifiqué un montón. Y en Ocultos, ¿tú ya tenías ideas sobre esas historias cortas? O sea, ¿habías ido, digamos, tomando notas o dibujando alguna para luego unirlas todas en el volumen? Pues es que Ocultos, como fue el primer cómic que Ujú. hice, tuve toda una vida antes, ¿no?, para pensar. Sí. Y sí, fueron historias que se me iban ocurriendo, eran temas de los que quería tratar. Ujú. Y bueno, esta es una de las páginas bueno, esto viene todo, Sí. que esta historia que se llama Juega, que es una embarazada que tiene, bueno, pues tiene situaciones paranormales hasta que nace su hijo y deja de tenerlas. Ujú. Y quien la lea, pues sabrá por qué, ¿no? Y entonces, la presenté al concurso de la biblioteca del Galindo de Gran Canaria, entré como seleccionada y Astiberri dijo: "Ah, pues voy a leerme el libro entero". Ajá. Y sí, son historias que se me iban ocurriendo y que las iba apuntando, y que cuando estás haciendo un libro, digamos que dentro de ti crece un montón y luego lo que hay que hacer es cortar, 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 cortar Ujú. y quitar la paja, ¿no? Jope, porque si no, son demasiadas cosas, ¿no?, que Claro. poner. Y un libro consiste en eso, consiste en hacer algo muy grande y luego ir cortando Ujú. y dejando lo que es, digamos, lo más indispensable, ¿no? Con que se narre y que se entienda. Y hay un montón de cosas que hay que quitar. Y quito muchas, muchísimas. Ujú. Y se quedó un libro, pues, lo que es ahora, ¿no? Que Sí. es esas historias cortitas. Y es curioso porque, aunque son muchas historias cortas, hay, digamos, un mundo, ¿no? Un mundo que has creado, ¿no? Ujú. Que, bueno, ese mundo donde, por el rabillo del ojo se ven cosas, eh, extrañas, ¿no? Cosas que están en las sombras, ¿no? Entonces, digamos que hay una unidad dentro de todas las historias, que son todas muy diferentes, ¿no? Con un reparto coral, Sí. podemos decir, ¿no? Mm, una vez que ya tuviste claro cómo iba a ser el libro, digamos que te diste cuenta de eso, ¿no? De que estabas, ofreciéndole al lector un universo, ¿no? Sí. Un mundo, ¿no? Sí, ¿no? ¿O sí? Vale. Sí, sí. Sí, sí, no, no, no me di cuenta de No te diste nada. cuenta, ¿no? Fue No. algo Yo iba haciendo y la verdad es que
el proceso de Ocultos fue Ujú. muy orgánico, fui haciendo historias Sí. y sí que tuve en cuenta bueno, que trataba de unos temas, Ujú. pero no intentaba limitarme, ¿no? A tengo que enseñar esto. Es decir, cuando estoy trabajando pienso, ahora puedo pensar en el lector, la lectora, pero en ese momento no. En ese momento pensaba en cómo quería contar y lo sigo haciendo ahora. Ujú. O sea que no, mm, intento hacer que las cosas se entiendan, pero sobre todo me dejo llevar por la intuición. Hay una parte que guionizo y luego hay otra parte que es más improvisada, pero que es Sí. esencial para hacerlo. Ujú. Es como quien pinta con todo, todo. Por ejemplo, Rockwell pintaba todo exactamente como lo había hecho en el boceto, igual que Hopper, pero hay otros pintores que necesitan experimentar y dejar que lleve, ¿no? Pues los cómics también puedes tener, digamos, por ejemplo, hablando con compañeros míos, ¿no? Y compañeras, David Sánchez, otros muchos que trabajan, bueno, otros muchos no, cada uno es muy particular, con unos pequeños ingredientes, luego ya Ujú. la obra fluye. Y otros que hasta que no tienen todo, 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 todo cerrado, no ponen el primer dibujo, el primer color. Entonces, hay formas de trabajar como artistas y autores hay. En mi caso, trabajo con guión, pero muy abierto Sí. y con improvisación. Ujú. Y de esa manera no me aburro y me gusta, pues, quiero contar esto, ¿no? Este es el concepto. Ujú. El cómo lo voy descubriendo, Ajá. porque a veces llega una lectura inesperada o una conversación o algo que meto en la obra de manera Sí. a última hora, pero lo que sí que tengo claro es lo que quiero contar, ¿no? O lo que quiero transmitir. eh, pero cómo, pues, va apareciendo y por ahora me funciona así. Ujú. Digamos que tus historias están enmarcadas dentro de lo fantástico, ¿no? Digamos, por ponerle una etiqueta, ¿no? O del realismo mágico, Ujú. en un momento dado, ¿no? Tú como lectora, ¿te interesa ese género, el fantástico, el terror? Em, no tanto, Ujú. no tanto. Me inspiran más las historias personales de la gente. Ujú. Entonces, no me las invento. En realidad, la mayor parte de historias que aparecen en los libros son sueños, son historias que he escuchado, que me han contado. Trabajo mucho con lo sorprendente de la vida real, Ah. pero es que la vida real no solamente es el día a día, ¿no? El desayuno, acostarse, Mm. trabajar o imaginar, o sea, suceden muchas más cosas. Y hay mucha gente, ¿no? Que cuando tienen la apertura para contarte y tú la apertura para escuchar, pues resulta que es mucho más curioso, ¿no? Que el día a día. Y te sorprenden, ¿no? Claro. Te sorprenden y te dejan de sorprender, pero en el buen sentido. Ajá. Es decir, puedes hablar conmigo, puedes contarme estas cosas, que te voy a escuchar, ¿no? Y eso se agradece. Entonces, em, mi vida viene marcada por una infancia muy ligada al tema de la parapsicología y al misterio, Ujú. y lo dejé aparcado hasta los 30 y pico, y luego lo retomé por interés, no sé, cultural. Y lo que sucede es que cuando empiezas a investigar algo, como cualquiera que investiga cualquier tema, va apareciendo más información. Y a mí me gusta ciertos temas, me gusta en general el misterio, pero no el misterio unido solo a la parapsicología, sino el misterio de la historia, cómo se reescribe la historia, la antropología, em, muchísimos temas que de alguna manera intento plasmar en los cómics, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo percibimos el tiempo? ¿O cómo percibimos la memoria? Eso es un misterio en sí, que mucha gente cuando pues piensa, misterio es fantasmas, ¿no? Misterio es tu mente. Claro. Misterio es el oxígeno, el misterio es nuestro planeta, el misterio es todo aquello que vamos descubriendo poco a poco gracias a la ciencia. Y bueno, eso se puede tratar de muchas maneras y el cómic es un medio muy válido para la abstracción y para contar cosas que quizás con palabras no se pueden contar de la misma manera, ¿no? Ujú. Todos de pequeñitos, cuando estábamos leyendo libros, buscábamos el dibujito, ¿no? Que lo explicara un Siempre, poco, siempre. porque tenemos la mente plástica. Entonces necesitamos de lo visual para entender, ¿no? Algunos conceptos. Ujú. Y pues las personas invidentes también generan abstracciones para poder comprender algunas cosas. Ujú. Y el cómic es un medio muy válido para llegar a conclusiones
que no se consiguen solamente con el texto, ¿no? Comenzamos dibujando la humanidad en las cavernas. Ujú. Los primeros conceptos fueron plasmados con las herramientas que había Dibujo. entonces, ¿no? O sea, somos dibujantes natos, contadores de Ujú. historias. De hecho, uno de los rasgos que te caracteriza como autora es que tus cómics son muy visuales, ¿no? Ujú. Hay diálogo, hay algo de texto, pero no son esos cómics que te tienes que pegar un rato ahí y que es, digamos, uno de los rasgos tuyos, ¿no? O sea, que precisamente es lo que estás comentando, ¿no? Que lo visual nació con el hombre prácticamente, ¿no? O sea, que el representar con signos y con dibujos, ¿no? Sí, trabajamos todos de manera, es decir, la arquitectura en sí es Ujú, un concepto abstracto, ¿no? Digamos que no es lo mismo la arquitectura en un lugar o en otra, si es de un estilo u otro, nos va a llevar unas connotaciones distintas. Y también la persona dentro de los espacios. ujú, Es que todo es visual, todo absolutamente es visual y trabajamos, y en psicología también, se trabaja a partir del aspecto visual, ¿no? Y qué nos condiciona, cómo nos condiciona, qué ropa vestimos, qué cosas nos gustan, qué colores nos gustan, cómo decoramos nuestra casa, qué objeto decidimos ver cada día antes de dormir, ¿no? Porque lo tenemos enfrente. ujú, O sea, todo lo que vivimos es visual, las personas que vemos, ¿no? Y sí, creo que en el cómic ya te digo que es muy guay como medio porque tienes libertad absoluta, a diferencia por ejemplo, si te dedicas a hacer cine, ¿no? Que necesitas de un equipo grande claro. para poder llevar a cabo tu proyecto, una financiación enorme. El cómic es la imaginación, es el tiempo que tú dispones y cómo quieres expresar cosas, ¿no? Por eso se hacen storyboards de las películas, Ujú, porque hay una persona que se dedica a visualizar la película antes claro. de Ese ponerla en escena y, y por eso el cómic es un medio que es tan chulo, ¿no? Y tan mm, bonito para llevar a cabo ideas, ya sea un cómic, biográfico, histórico, conceptual, o más para pasarlo bien como de Daniel Close o Chris Ware, o ujú, que, bueno, que tienen una profundidad también bueno, psicológica bestial, también. sí, para tratar temas muy duros, pero de una manera muy conceptual y abstracta también. Ujú. Sí, de hecho, tú eres la directora de tu propia película, o sea, Ujú, todo el equipo está en ti, ¿no? exacto. Y bueno, vamos, como ya comentaba, tienes una carrera como ilustradora y has realizado los títulos de la serie Asesinatos en el edificio. Ujú. Eh, ¿Este proyecto cómo surge? Porque la verdad es que, o sea, cuando se hizo público nos quedamos todos un poco alucinados por lo chulo del proyecto, ¿no? El Ujú. que, el que te llamen de una serie americana, ¿no? Para hacer este trabajo, ¿no? Sí, pues es curioso porque no pensé que terminaría trabajando para Hollywood, de manera tan azarosa, ¿no? Porque estaba trabajando, no sé si me lo he cargado esto, ¿no? No pasa nada. Me los cargo todos. En mi casa todos están rotos, Vale. todos, todos. Estaba trabajando para Totem y había una página que me quedó chula, me gustó, pero no me servía para el libro, Ujú. cosas que pasan. Y decidí colocarlo en Instagram, digo, bueno, pues la comparto y hace tiempo que no pongo nada. Y ahí estaba, la directora del proyecto de los títulos de Sus De la asesinatos serie, que todavía no era el proyecto, porque se hacía un pitch, ¿no? claro. Estaban presentando propuestas. Ujú. Es Lisa Bolan, que la conocí en Los Ángeles, hacía, pues, 9 años o algo así, la conocí allí en una cena y nos pasamos los contactos, pero luego no supe nada de ella. Y esa imagen le gustó mucho y me dijo por Instagram: "Laura, me encanta esta imagen, ¿te gustaría trabajar conmigo en un proyecto?". Y le dije: "Lisa, contigo donde sea, Ya. es secreto". Digo: "Vale, pues secreto". Y me dijo que hiciera imágenes de gente en ventanas, viendo su vida privada y tal. Ajá. Digo: "Y esto es que es secreto". "Vale, vale, pues secreto". Y lo hicimos, lo presentaron y lo ganamos, y ya me dijeron: "Esto va a ser una serie, tal, salen Martin Short, Steve Martin, Selena Gomez, tal", y yo buscando quiénes son, porque se me dan muy mal los actores. Vale. Digo: "Ah, bueno, pues son actores famosos, Ujú. tal". Y bueno, pues, lo ganamos, y luego ya desde dentro de la serie me dijeron que como el personaje Sí, principal es, bueno, uno de ellos, el de Selene, ¿no? sí, em
que si podía hacer los dibujos que ella hacía Ajá. y que cómo podíamos gestionarlo. Entonces yo tenía el horario americano, el de Nueva York por un lado y el de Los Ángeles por otro, Ujú. y yo tenía que dormir porque aquí es a su tarde de noche, o sea que llevaba un descoloque de horarios tremendo con videollamadas con uno, videollamadas con otros. Era pandemia, salió el mural que tenían que hacer dentro, lo hice a distancia porque no se podía viajar Ajá. y fue un proyecto muy chulo y la verdad es que muy contenta. También con miedo porque me pidieron hacer a todos los personajes retratos y yo Sí. odio hacer retratos, o sea, no hago Me retratos. gusta, ¿eh? Pues tuve que hacer retratos de todos los actores y salió bien. Y la verdad es que es un proyecto muy chulo. Año siguiente, eh, pues estuvo nominado a los Emmy y bueno, pues muy guay. La verdad que no me imaginaba que dejando esa página de Totem en Instagram terminaría en la fiesta de los Emmy con no sé, con los músicos de Stranger Things y Estas cosas. cosas que pasan, ¿no? Sí, fue muy curioso, pero bueno, que para mí fue un trabajo, un encargo que me llevó a unas situaciones muy divertidas, pero no sé, sigo haciendo lo mismo Ujú. y a veces pues pueden pasar esas cosas. Sí, sí. Bueno, como hemos comentado, tienes un universo muy personal, ¿no? ¿Te sorprende que, haya habido tantos lectores y lectoras que hayan conectado con tus historias? Em, Pues claro, uno nunca sabe, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? Uno está, en su casa solo, ¿no? Y nunca pues, sabes cómo va a reaccionar el lector la o la vida de un lectora, ¿no? artista de cómic es muy solitaria. Sí, bueno, Es sí. un escritorio que el mío, de hecho, es una tabla de Leroy Merlin con dos caballetes y mis libros, entonces, y Ujú, mis lápices. Entonces, paso mucho tiempo ahí como una seta y no sabes muy bien cuando estás creando historias a quién va a llegar y ni mucho menos que vaya a llegar a mucha gente. La verdad es que sí que fue una sorpresa, pero a la vez no, ujú, porque hacía libros que a mí me gustaría leer y que no existían. Y creo que toda persona que hace un libro, una escultura, una composición musical o lo que sea, hace algo que no existe y que le gustaría ver o ujú, escuchar o tener o leer. Entonces, todo funciona así, ¿no? Mucha gente ahora ya no doy clases, pero cuando daba clases también me preguntaban que cómo encontrar el estilo, cómo voy a encontrar un hueco si ya hay mucha gente en cualquier materia. Y es como, habrá mucha gente, pero lo que haces tú, aún no lo han leído, aún no tal. ujú. Hay siempre hueco para todo el mundo. Hay todo tipo de lectores, estarán los que se leen a Joseph Conrad y luego a Coelho, es decir, da igual. Tú o Mariana Enríquez, da igual lo que hagas, todo el mundo tiene su público, porque todo el mundo va a tener cosas similares a ti, es decir, Claro. no todo el mundo, pero tu franja, Sí, claro, ahí. tu círculo o Mm, tu sensibilidad va a conectar con la de otra mucha más gente que no somos tan especiales, o sea, somos muy normales todo el mundo. Hagamos lo que hagamos, hay mucha gente como nosotros. Por eso que cada persona que a lo mejor no se anima a hacer algo porque cree que ya hay mucho de todo, no es así. Siempre va a haber gente que de todas las edades que conecte con lo que tú haces y cada persona tiene su público, ¿no? ujú, Entonces, en realidad sorpresa, sorpresa no fue porque digo, bueno, pues los temas de los que hablo, pues no me sorprende que haya más gente, que le gusten, pues porque si me gustan a mí, por estadística hay mucho más gente más ujú. que le pueden interesar. Y la relación al principio con Astiberri, que es la editorial donde has publicado la mayor parte de tu obra, al principio, tú venías ya, digamos, con el éxito del premio Ujú. en Salamandra, ¿no? ¿Y cómo les vendiste, entre comillas, la obra, digamos, ¿no? Fatal. Ocultos, ¿no? Me dijeron que no. ¿Te dieron que no? Sí, y esto lo cuento siempre y a ellos les encanta escucharlo también. Mm, Pues porque les presenté el libro de ocultos. sí, Ya tengo un libro que he sacado y me dijeron, no entendemos nada, no entendemos nada porque lo presenté fatal. vale. Presenté un libro muy conceptual, de un tema muy extraño, hablando de cosas muy raras y todo muy raro. Y me dijeron que el dibujo muy bonito, pero que no entendían Se eso de enteraron. qué iba. Y dije, bueno, pues vale. Y fue cuando sacaron el concurso de Cabildo de Gran Canaria que me presenté con el juego en la historia de Juega y me dijeron, oye, esta historia seleccionada,
¿ese libro que nos presentaste es tan raro? Yo sí, pero ya terminada. Ya. Pues nos lo podrías volver a enviar a ver si lo tienes más avanzado. Digo, sí, lo he avanzado más. Ujú, Lo presenté y me dijeron, ahora sí lo entendemos, ahora sí, sí que vemos por dónde va la cosa. Y fue porque lo presenté fatal, presenté bocetos, presenté historias inconexas, que siguen siendo inconexas, pero luego lo presenté mejor, o sea que los nos siempre son bienvenidos, porque te hace mejorar y para mí Astiberri, pues era como, jope, quiero trabajar con ellos, ¿no? ujú. Y ese no me, bueno, pues no pasa nada. No te agobió tampoco, ¿no? No. No, no, porque si te dicen que no es porque, aparte que ellos son varias personas, ¿no? Se tienen que poner de acuerdo para decirte que sí. Y uno fue una oportunidad pues será que no, por algo, Ujú, algo puedo mejorar. Y ya se me había olvidado un poco presentarlo con ellos y la casualidad y el destino de que el primer concurso que hicieron de relatos cortos entré y de ahí salió. ujú. Y entonces fue un sí. O sea, que a veces un no, luego es un sí. O sea, que no pasa nada. Curioso, como Y si no, 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 luego sí, sí, en otro sitio. O sea, que no pasa nada. nunca se La sabe, ¿no? cuestión es hacerlo. Claro, La claro. obra sí. Ujú. Mm, Cuando no estás viajando a diferentes eventos de cómic, que hay muchos en España, ¿no? Y en el extranjero, ¿cómo es tu rutina a la hora de trabajar todos los días? Pues, a ver, mi rutina normalmente es o estar sentada en el mismo sitio siempre o Ujú, estar con la maleta por un montón de sitios. Entonces, en las etapas de trabajo como la que estoy ahora, que he tenido que decir que no a todos los festivales aquí, al final sí que salió la cosa, pero estoy encerradísima, me levanto pues a las 8 o 8 menos cuarto, dedico un ratito a desayunar, a leer noticias, me pongo a trabajar, no tardo mucho, o me ducho antes, y estoy trabajando hasta las 8 de la tarde. ujú. Entonces no paro para comer y a las 8 o así suelo parar. Ahora porque llevo una vida más organizada, pero antes con otros A cómics, la por tanta, ¿no? ejemplo, con Totem, podía quedarme hasta las 2 de la mañana o levantarme a las 10 a las 11 Ujú, trabajar hasta tarde, pero no sé, ahora intento tener un horario más organizado, pero invierto muchas horas. O sea, estoy sentada y es que no solamente es el cómic, cuando acepto encargos de ilustración, que acepto pocos, claro. pero hay algunos que no puedo decir que no, Ujú. porque son o me interesan mucho o compensa todo, em, pues los dedico por la tarde o por la mañana seguro. Ujú. Así que todo el día trabajando hasta las 8. A las 8 intento parar o 7:30, depende, pero no sé. Y descansar un poco, ¿no? ¿Y eres de las afortunadas que no trabajan los fines de semana o también los fines de semana caen? A ver, ahora mismo trabajo el fin de Bien. semana porque llevo mucho retraso con el libro actual Ujú, y es cosa mía, pero bueno, yo disfruto también, es decir, luego veo gente, hago cosas, tal, ujú, em, necesito contacto ahora porque estoy hablando porque me han pedido que hable, pero soy de las personas más calladas del mundo y no hablo mucho, escucho, o sea, con los amigos o con la gente cercana o familia y tal, yo escucho y hablo muy poquito. ujú. Escucho y luego me voy. Pero me viene bien porque así salgo de mi cabeza y escucho otras cosas, ¿no? Del exterior. Y hablo muy poco, quizás por eso dibujo y escribo, porque ahí ya lo saco todo. Vas absorbiendo, ¿no? Sí, De lo que te cuentan, ¿no? sí, sí. Antes te comentaba que Ocultos, mm, al menos para mí, ¿no? Ahora después de haber leído todos tus cómics, ¿no? Es una especie como de prólogo de lo que vamos a Mm, encontrarnos tanto en Totem como en Nocturnos, ¿no? Y en Totem hablas precisamente de esa fina barrera que existe y que separa a los vivos de los muertos, ¿no? ujú, Pero todo de una manera muy, muy sutil, ¿no? O sea, mm, tú no eres la típica autora con el susto fácil, ¿no? Es otra mm, cosa, ¿no? Tú has creado, digamos, otro universo, ¿no? Como decía antes, ¿no? Y en comparación con Ocultos, que son muchas historias cortas, ¿no? sí, Aquí sí que hay una historia mucho más larga, ¿no? ujú. ¿Te, te resultó más difícil que la primera vez?
el escribir una historia más larga? No, Aunque también hay, digamos... todas son horribles de hacer. Ujú, Es decir, el proceso del cómic siempre es horrible, es tremendo. Tremendo y gratificante. Es decir, me dejé las 2 agencias de ilustración porque quería hacer cómic. ujú, Entonces, el proceso para mí es difícil por mi manera de trabajar. Si yo hiciera el guión de A, B, C, D, E, hasta que termina, pues quizás estaría más tranquila. sí, Pero como trabajo con la improvisación también y con la intuición y con lo que va sucediendo a lo largo de la obra, a veces me cuesta más. Nocturnos fue con la que más hilado, ¿no? Tuve todo. Pero Tótem creo que me ujú, costó hilarlo, pero lo disfruté muchísimo. Es decir, cuando cuesta, pero sale, claro. y luego ves las páginas como sí que están, tienen coherencia, eh, es fiel a lo que había pensado, pues es muy gratificante, pero me costó, sí, sí, pero bien. Sí. Además, algo que me gusta mucho de Totem es como esas otras historias que suceden dentro de la historia, Sí. digamos, principal, cómo tienen toda esa relación, Mm. ¿no? Que en la primera lectura igual no lo pillas tanto, ¿no? Pero ya en una segunda te das cuenta de que hablas, o sea, en todo el libro hablas de lo mismo, ¿no? De esa relación de los vivos con los que se han ido, ¿no? Sí, bueno, el tema de la muerte es algo que me ha interesado desde muy pequeñita. De Ujú, muy pequeñita estoy hablando, pues 5 o 4 años. ujú, Siempre me ha interesado. sí, Me ha interesado, pero bueno, a nivel cultural, cómo se plantea la muerte en cualquier cultura, ¿no? Cómo se plantea la muerte en la religión, bueno, no religión, en el concepto budista o en el sintoísmo, el animismo, el cristianismo, el judaísmo, en cómo se plantea la muerte, en el ateísmo también o el agnosticismo. claro. Es decir, todos nos morimos, pero cantidad de teorías sobre qué es la muerte o, o sobre el determinismo o no de la vida, ¿no? Entonces, el tema de la muerte, cuando ya investigas más sobre el folclore o sobre misticismo o más científico, es decir, que mi espectro, digamos, mi manera de plantear la muerte, yo tengo una manera particular de pensar sobre ella que también se va modificando conforme pasa el tiempo. Ujú, Y sobre todo lo que me gusta es escuchar de manera individual las opiniones, ¿no? O experiencias de cada uno. La mayor parte de mis amigos, por ejemplo, son ateos, muy ateos. Luego también ujú, tengo gente cerca religiosa, gente agnóstica, gente mística, gente de todo, ¿no? sí, Y lo bonito es que al final naces y te mueres y por medio, pues hay una historia que cada uno se aferra a ella, sea la que sea, pues para poder vivir. Entonces, digamos que mientras no fastidien al otro, ya, está muy bien que cada uno tenga su percepción sobre lo que es la vida y la muerte, ¿no? Y es un tema que me interesa. Es muy interesante poder hablar con gente que está dentro del mundo del ocultismo o gente que está, o mis amigos biólogos, o mis amigos que les gusta la arquitectura, o quien sea, o mucha gente que no es amiga y que puedo tener temas de conversación con ellos sobre esto. Y es que es al final algo que nos toca a todos, de cerca. Y cada uno tiene su manera de vivir la vida ujú, y que creo que es interesante cuanto menos, ¿no? Plantearla. Nosotros contextualmente, nuestra cultura dentro de esta historia que tenemos relacionada con el cristianismo, pues hay una manera, ¿no? De pensar y ya cuando ya no la hay, es decir, para la gente que no es cristiana, dentro de ujú, nuestra cultura, sí que hay cierto pozo, ¿no? De lo anterior. Pero luego investigas más y no sé, no me posiciono de una manera muy clara. Me gusta escuchar y escribir y plantear situaciones que bueno, que hay gente que se ve identificada y gente que no. ujú. Ya está. Además, bueno, además es un tema sobre a a la gran mayoría como que no les gusta hablar demasiado de la muerte, ¿no? Aquí, Siempre que siempre es contextual, es por que es eso, ¿no? cultural. Ujú, Aquí no, en otros sitios sí. ujú. Sí, sí. Bueno, aparte de estos 3 libros, también con Astiberri tienes otro volumen, Espanto, que es Mm, una colección, digamos, de ilustraciones, pero es mucho más, ¿no? Porque o sea, no puedes evitar el contar historias, ¿no? Con sí. con esas dobles páginas o esas páginas, ¿no? ¿Estaban todas hechas ex profeso para este libro o también fue un poco como, digamos, ocultos, no? Que bueno, fuiste...
seleccionándolas? Pues Espanto lo hice en pandemia y mientras Pa- hacía la serie y mientras hacía Tótem. Entonces, en la serie me pedían actores muy contentos, con mucho color, muy felices para la serie y había una pandemia tremenda donde la gente se moría alrededor mientras yo dibujaba gente muy feliz. Era como un poco esquizofrénico todo, ¿no? Ujú, Y entonces, claro, todos hemos pasado la pandemia, todos sabemos que lo hemos pasado muy mal, pues sí, o bien porque se nos ha ido gente cerca o no, pero la cuestión es que yo necesitaba dibujar lo que me saliera, ¿no? Sin ujú, encargo, sin nada. Y empecé a hacer dibujos en blanco y negro, que no son muy sonrientes, y hice un montón, como, claro, estábamos todo el día en casa metidos. claro. Pues si ya trabajo un montón dentro de casa, Ya, imagínate, ya no había. los dibujantes estábamos preparadísimos para la pandemia. O sea, ya encerrados en casa era como, bueno, pues no Pues nada, cambia mucho la pues cosa. seguimos aquí, ¿no? Sí, y entonces hice un montón de dibujos y ya escribí a Steve y les digo, mira, ha pasado esto, Ujú, que tengo un montón de dibujos en blanco y negro, pues hacemos un libro. Y yo, vale, hacemos un libro y salió Espanto. Y es curioso porque en algunas firmas me han venido personas que trabajan pues, en centros de psicología o trabajan con personas que les cuesta más un poco expresar emociones. Y hay gente que utiliza el libro para expresar lo que sienten ajá. con algún dibujo. Y es como la mejor reseña del mundo, Madre que mía. te digan eso, que a alguien que le cuesta expresar una emoción o explicarse, que utilicen una imagen tuya y pueden haber reseñas, pero bueno, ese tipo de comentarios a mí me llegaron mucho, ¿no? Ujú, Como algo muy personal. O sea, que es un libro, no libro, no ya, 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 ya. salió después el Mm, publicarlo, eran dibujos para mí. ujú. Y tu último cómic hasta el momento es Nocturnos, donde hablas del mundo del sueño, ¿no? De la noche, Sí. de ese mundo onírico, ¿no? Y bueno, también tiene una gran dosis de misterio, ¿no? Y de atracción, ¿no? ¿En qué momento se te ocurre la idea? O bueno, digamos que todo va hilado, ¿no? Con los anteriores libros, ¿no? Bailado, pero hubo un momento que hizo es que estas cosas pasan así, ¿no? Las ideas son muy caprichosas. Ujú, Tú puedes pensar que tu próximo libro, vamos a ver, yo tengo un listado de cosas que me gustaría contar, ajá, ¿no? En algún momento. Pero de repente pasa algo y surgió que hablar sobre la noche, pero como la noche como una metáfora del tiempo, es decir, cómo hablar del paso del tiempo utilizando la noche como metáfora, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en un lugar que es dual, ¿no? Tenemos el día y la noche, tenemos una sola luna. eh, Gracias a la noche somos conscientes un poco del paso del tiempo. Mañana es mañana porque te levantas. ujú, Si no estuviera ese levantarse, no habría un mañana, sería un estado constante de presente continuo, ¿no? sí, Entonces, la noche es un lugar liminal de casi de vida y muerte. ujú, Tú te vas a dormir y luego te despiertas, es mañana, pero es eso, ¿no? Entonces me pareció una bonita metáfora, que no es idea mía, porque se ha utilizado muchísimo a lo largo de la historia, la noche como metáfora del tiempo, y quería plantearlo a mi manera. Entonces, cuando quieres plantear algo que ya se ha planteado mucho a lo largo de la historia, te sientes muy pequeña, porque es como, a ver qué puedo aportar yo con la cantidad de gente que ha hablado de este tema, ujú, sobre la metafísica y la espiritualidad y la filosofía que hay detrás de la noche y todo lo que conlleva, que no solamente la noche, sino el concepto del tiempo. claro, ¿Qué hago yo metiéndome en algo que lo han contado también otras personas, no? Pero es que los libros son eso. Cada persona que se mete a contar una historia, ya sea personal o conceptual o filosófica, está metiéndose en una historia que ha contado mucha gente antes que esa persona. Y el cómo hacerlo es una actitud de humildad tremenda. Es como, ¿qué puedo aportar yo que no esté ya? Y es lo que he dicho antes, es que al final mi visión de la vida, la tuya o la de cualquier persona que está aquí es única y es válida de contar porque nadie más la tiene igual. Habrá muchas cosas muy parecidas, pero es absolutamente única porque sus contextos y condicionamientos son únicos. claro, Y dije, pues ahí que voy a intentar hacerlo. Así que me hice, digamos, una construcción de los temas que quería tratar, ujú, pues la soledad en soledad, en compañía, la vida, la muerte, el tiempo, los miedos, pues muchos más aspectos, ¿no? de la vida, contarlos gracias a un hilo conductor que es la noche
y en el que el personaje principal es un estado de tiempo característico, y ir un poquito más allá y que los personajes principales fueran personajes que pertenecen a la noche. El búho, la lechuza, los zorros, animales como los murciélagos o Ujú, seres que existen en ese contexto y que pueden ver, que viven, ¿no? Nosotros no formamos parte de ese contexto, de ese momento de tiempo, nos vamos a dormir ujú, porque necesitamos la luz del día para muchas cosas y porque dormimos por la noche. Ahí es cuando es interesante hablar de los trabajos de gente que trabaja por la noche en hospitales, claro. que se quedaron muchas historias fuera. Hablé con médicos, también con celadores, también hablé con... Me encantan las historias de la gente que cuida lugares por la noche, ¿no? Que son policías o vigilantes o cantidad de historias que se quedaron fuera porque al final no podía meterlas todas. Claro. Pero toda esa gente que transita ese lugar durante ese tiempo, que no le pertenece y Ujú, que pasan, bueno, tengo una cantidad de historias raras que no han salido, pero porque muchas me las han contado después en las firmas. Me han venido de todo, vigilantes, médicos, sí, guardias de seguridad de sitios rarísimos, y me han dicho, mira, me regalaron tu libro porque saben que trabajo por la noche ujú. y a mí me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Que digo, bueno, ahora no voy a hacer Nocturnos 2, ¿no? Pero me encanta. Da para otro libro, claro. Sí, pero eso siempre pasa, que sacas un libro y la gente que vive eso, pues te Ujú, cuenta sus historias. No es casualidad que muchísimas muertes son por la noche, ¿no? ujú. Hablando con gente de, bueno, en mi familia, mi madre enfermera también me contaba, ¿no? Que mucha gente, no es casualidad que se muera por la noche. Sí, eh, en un, bueno, pues no se sabe muy bien por qué también, porque estás tu cuerpo relajado. Yo firmaría, por morirme durmiendo. Pero, está bien. pero bueno, sí, la noche da pie a contar muchas cosas, pero más como metáfora, Ujú. metáfora de la vida y del tiempo. Y curiosamente, antes te lo comentaba, hay un personaje que aparece por primera vez en Ocultos Ujú. y vuelve a salir en Nocturnos, ¿no? Sí, Háblanos un poco de este personaje porque me has comentado una cosa que me ha que hecho que que gracia. me parece súper curiosa. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, pues es que antes nos hemos tomado un té y entonces le he contado de por qué aparece ese personaje. Pues tengo muchos sueños muy vívidos, entonces no sé qué hacer con ellos y algunos los cuento en los cómics. Entonces hay un personaje que me he inventado que en Ocultos trabaja en una trastienda y en Nocturnos bueno, lleva un camión, pero es un personaje que es como si fuera yo. O sea, yo soy blanca, pues el personaje es negro, yo soy mujer, el personaje es hombre. Yo estoy todo el día como una seta sentada en mi escritorio y él está siempre trabajando en otros sitios. Ujú. Y a él, digamos que él cuenta los sueños que yo tengo. Ajá. Curioso, ¿eh? Sí, no sé, se me ocurrió hacer como un alter Un ego. alter ego curioso, Sí, bastante curioso. y saldrán, no sé si saldrá o no, aún no lo sé. Pero bueno, me gusta que haya salido en varios libros con algunos sueños Ajá. que tengo y que le pasan a él. Ujú. Eh, no, eres una autora de éxito en nuestro país, ¿no? ¿Cómo ves la situación del cómic en España? En los últimos años estamos viviendo esa edad de oro porque hay mucha variedad, hay muchas autoras, ¿no? Que Ujú. han surgido en tromba, ¿no? Que la verdad es que es una alegría, ¿no? ¿Y cómo ves tú desde tu punto de vista la- el momento que vivimos ahora en el mundo del cómic en España? Pues como bien has dicho, ahora, por ejemplo, tú vas a las librerías y encuentras libros, cómics que antes no estaban. Cuando yo estaba en el instituto, la verdad es que leía pocos cómics, pero porque tampoco me sentía afín a los cómics que encontraba, ¿no? Eran como quizás Oye, superhéroe, ¿no? más varoniles, ¿no? Claro. Que eran, pues ibas a la tienda de cómics y eran muy varoniles. Y digamos que los más femeninos sí que habían autoras, no Mm, eran tan conocidas, pero a lo mejor había manga, ¿no? Que tocaban temas como más cotidianos o más... Y ahora sí, ahora, claro, generaciones y generaciones que van apareciendo claro. y ahora los temas pues pueden ser muy variados. Tenemos un montón de autoras interesantísimas que han abierto, digamos, un abanico amplísimo de temas que tratar. Muchos autores que también se veían encerrados a un tipo de arquetipo. Como soy hombre, tengo que contar una serie de historias, pero al ver los trabajos de sus compañeras también se han influido para poder ser más libres Ujú, y contar los cómics de otra manera. Y ellas también, y todos, es decir, digamos que hay
cuanta más variedad, más gente se ve reflejada, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que, que cada uno puede contar su historia y ahora podemos encontrar cómics para todo tipo de público. Y es que antes también el cómic estaba más como, yo no leo cómics que soy mayor, ¿no? Los cómics son para pequeños y ahora vemos que los cómics no, hay libros de cómics no pueden leer los pequeños que son, digamos, para un público adulto. Y eso pues no sucedía antes tanto, ¿no? Los Ujú. cómics eran como también los de los fascículos, los cómics más enfocados a adolescentes y a niños. Y ahora está muy alejado de la realidad, que en realidad los cómics ahora, cosa que ya ocurría en Francia, ¿no? La BD francesa desde siempre ha tratado todo tipo de temas, pero ahora hay, pues eso, un público muy adulto, un público joven, Ujú. pequeño, adulto, muy mayor, hay público de todo tipo que va a encontrar cómics que narran historia, que narran lo que tú quieras Ujú. encontrar, lo vas a encontrar, casi todo. Tal vez el formato de la novela gráfica es Mm. es un poco el que abrió esas puertas, ¿no? A que tanto hombres como mujeres, pues pudieran explayarse, ¿no? Y contar todo tipo de historias, ¿no? Más Sí, personales, más íntimas, ¿no? sí, al final los neologismos existen por eso, ¿no? Es decir, hace falta una palabra que describa algo nuevo. Entonces, que hay muchos autores y autoras que se les plantea esa duda, ¿no? Cómic, novela gráfica, te veo. Bueno, es un ¿Hay formato algo al fin y al cabo. diferente? ¿Es lo mismo? Pues depende. Si se le quiere llamar cómic, a mí me dicen, oye, tu veo, me ha encantado, o tu cómic, o tu novela Claro. gráfica, y tan contenta. Pero sí que es verdad que la terminología de novela gráfica hay un concepto de que no me compro un cómic, me compro una novela gráfica, Exacto. pero eso sirve para cierto tipo de mentes. En realidad es un cómic, un TVO, una novela Ujú. gráfica, creo. Pero sí que le da ese aspecto de que es una novela gráfica y se ha tenido que buscar un término nuevo pues para designar un concepto nuevo de narrativa. O sea que si me preguntan, ¿tú estás a favor del término tal? A mí me parece que mientras el libro llegue a quien tiene que llegar está Claro. bien. Ujú, ujú. Sí, aparte, es lo que tú comentabas, ¿no? A raíz de este tipo de publicaciones se abrió un espectro de gente que no eran lectores de cómic y que ahora, pues bueno, ahora mola ir por la calle con Con tu un cómic. con tu cómic Sí. o el de Paco Roca, ¿no? Claro, y un público que bueno, pues que gracias al cómic mucha gente se interesa por temas que hay gente que le cuesta leer y sin embargo con el cómic pueden leer. Claro. Oye, porque no les gusta leer y Ujú, también les gusta, y hay gente muy lectora de ensayo, de literatura, que también lee muchos cómics. Es decir, hay de todo. ujú. Pero el cómic sin duda facilita. También en las escuelas son muy didácticos. Hay pues mucha gente que le cuesta ese libro de historia de tal y a lo Ya. mejor leyéndose el cómic de Napoleón de no sé qué, no sé cuánto, Ujú, tal, pues aprenden de historia, ¿no? Y otra vez porque la imagen es muy poderosa gracias al cómic, que a lo mejor se te puede tratar un tema muy serio, ujú. como puede ser cáncer o lo que sea, y entenderlo un poco mejor, ¿no? Cómo lo pasa la persona, pues muchos excesos, que gracias al cómic mucha gente se identifica con historias de manera directa. Claro. O sea, que creo que vivimos una época muy bonita en cuanto al cómic y mucha gente ahora que está empezando con el cómic Ujú. tiene sus referentes. eh, yo quiero hacer esto y luego tendrán otros, pero quieren hacer cosas, ¿no? Porque tienen referentes nuevos y ven que pueden contar cualquier cosa. Ujú. Y y de cara al el cómic, hasta hace poco, la verdad es que, bueno, digamos que por desgracia, por parte del gobierno, ¿no? Del Ministerio de Cultura tampoco se le daba esa importancia que tiene, ¿no? Como medio, ¿no? Pero parece que en los últimos tiempos la cosa está cambiando, ¿no? Porque incluso se han creado unas ayudas importantes, ¿no? Para facilitar el trabajo de los autores y las autoras, ¿no? ¿Qué piensas, no? ¿Crees evidentemente, eh, es positivo, ¿no? Pero parece que hay una nueva onda, ¿no? Un nuevo interés por parte del Ministerio de Cultura hacia el medio, hacia el cómic. Sí, las subvenciones y las ayudas a la cultura siempre son importantes y son necesarias para que los creadores y creadoras puedan llevar a cabo tareas que normalmente llevan de muchos meses a años llevarlas a cabo, ¿no? Sí. Entonces, las ayudas ahora, por ejemplo, que han salido de cómic, Ujú. o las ayudas literarias, o las ayudas a todo tipo de ámbitos artísticos, son fundamentales para que la cultura, digamos, continúe y crezca. Avance. Así que ya tocaba. Ujú. Sí, porque hasta ahora, digamos que, bueno,
era complicado vivir del cómic en España. La verdad es que, bueno, hay mucha gente que incluso ha abandonado el medio porque Ujú, no pueden vivir de ello, ¿no? claro. Pero bueno, gracias a estas ayudas, ¿no? Esta última que ha salido ahora, creo que bueno, te dan una cifra importante, ¿no? Y un par de años para Sí, hacer el trabajo y la verdad es que, bueno, creo que es positivísimo, ¿no? O sea sí que que lo es. Fue un gran anuncio, ¿no? Que se iba ujú, a incorporar, ya estaban las ayudas literarias sí, había también y una así. sí, y luego ahora con las del cómic también, que esperemos que sea cada año, ¿no? Ajá. Para que la gente pueda Sí, esperemos esperemos que no las corten, ¿no? ya, sí, eso nunca se sabe, pero Bueno, no. sin duda por lo menos ahora están y Ujú. esperemos que continúen. Y bueno, hablemos un poco del presente y el futuro, el que estás, ahora inmersa. Ahora estoy haciendo un libro en colaboración con Guillermo Corral, Ujú, que saldrá para el año que viene, con Salamandra Graphic y también estoy trabajando en otro, el guión que saldrá en un par de años con Astiberri y ya ando pues sumergida con 2 libros y es en el tema de cómic y a la vez compaginándolo con trabajos, de ilustración, pues para Estados Unidos y España. Así ujú. que ando sumergida en el tablero como una seta Ya, y ya. trabajando, dibujando y y eso, un proyecto tras otro. Ujú, bueno, eh, eso es bueno, ¿no? Que no te falte el curro, ¿no? Sí, no, muy contenta, la Ya. verdad. Ujú. Sí. Bueno, para que tengamos tiempo luego para las firmas y eso, que siempre al final hay que correr un poco, si queréis hacerle alguna pregunta a Laura, podéis aprovechar ahora. Es que animaos, venga, prosigo. Bueno, no sé, por conocerte un poco más a nivel creativo, cómo es tu proceso creativo, si, porque sé que haces tinta y tal, pero no sé si más en el tema de cómic, si trabajas todo en digital, si te gusta hacer una parte más en plástica y ya después color en digital, un poco a nivel tu proceso. Pues, trabajo con libretas pequeñitas que me llevo por ahí y donde voy apuntando, por ejemplo, el que estoy haciendo ahora personal, que estoy con el guión, lo que hago es escribir mucho, escribir ideas, escribir sobre todo para el tema del guión, es tener claro de qué quiero hablar y cómo quiero hablar de ello. Entonces, por ejemplo, el primer paso es, decidirme qué historia quiero contar, ¿no? Y ahora que he decidido, ya hace un tiempo, la que quiero contar, la voy haciendo que crezca, la voy alimentando, escribiendo mucho, apuntando cosas y ya cuando me pongo a trabajar, trabajo mucho a partir de texto e imagen. Es decir, no necesito tener todo el texto para empezar las imágenes. Hay veces que me vienen a la mente secuencias de imágenes, las apunto en algún sitio, aunque solamente lo entienda yo, y a partir de ahí voy construyendo. Pues lo desarrollo más, siempre intento que vaya unido a la historia. O sea que mi trabajo es libretas, storyboard a lápiz, luego las páginas, la mayoría son originales, trabajo con la mesa de dibujo, a veces necesito una 5 solo, una 4, una 3. Si quiero hacer una página muy grande, pues a veces lo hago en grande, a lápiz, a veces lo entinto, a veces no. Y luego ya el color sí que lo hago digital. Siempre he querido hacerlo manual, pero no sé, ya conlleva tiempo, pero bueno, el digital me lleva un montón de tiempo, un montón. Y lo que hago es hacerle una foto. No tengo escáner. Tuve escáner en su momento, pero ahora le hago una foto y ya está. Lo que pasa es que me gusta tener papel. Tengo un montón de carpetas y cajoneras que tengo en casa con todos los originales y es que en papel me sale mejor la expresión. em, en digital, si tengo que ir a toda leche, pues lo saco, pero en papel tiene algo que luego lo ves ahí. También se hacen muchas exposiciones con el trabajo y me gusta luego que se puedan ir de viaje, los originales. Así que combino el dibujo tradicional con lo digital. Yo trabajo con Procreate. Estuve trabajando mucho tiempo con Photoshop, pero descubrí Procreate y me permite trabajar mejor. Porque tiene más texturas, es más como trabajar manual y me encanta. Entonces, pero no abandono el tradicional, es que me encanta el lápiz y probar texturas y hay veces que salen texturas a lápiz que luego intento imitar con Procreate y no sé. Y me encanta ver los originales que existen, o las libretas o de dónde surgieron.
¿Eso era la pregunta? Sí, vale. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la charla porque siempre es súper interesante ver perspectivas de profesionales de la industria, sobre todo para la gente que estamos intentando ahora entrar. Y pues mi pregunta era un poco, ¿a ti alguna vez te has llegado a preguntar el meterte, por ejemplo, en el mundo de la animación? Porque pienso que a lo mejor un corto, un largo o cualquier producción animada con una dirección artística tuya sería muy interesante, sobre todo porque ahora se están desarrollando programas de animación que permiten mucho incorporar texturas, como que parezca que esté hecho a mano. ¿Cuál es un poco tu perspectiva sobre eso? Pues que sí, que es mi tarea pendiente. Mi tarea pendiente cuando me quite, digamos, cuando tenga tiempo, sí que hago animaciones de vez en cuando. Hace unos meses hice una, voy haciendo como pinitos con la animación porque me encanta animar. De hecho, es mi profesión frustrada, ¿no? Si no hiciera estos libros, haría animación. Y sí, lo tengo ahí, la animación. A veces no puedo evitar animar cosas y sí que me gustaría más adelante hacer un corto. Y es una tarea que tengo ahí, porque en realidad los dibujos los veo en movimiento, solo que tengo que plasmarlos en viñetas. Y es que es inevitable cuando dibujas o cuando pintas que ver tus imágenes en movimiento. O sea que sí, le das ahí al punto exacto, ¿no? De mi frustración y de mi ilusión, que a la vez siempre es lo mismo, ¿no? Frustración cuando aún no lo has hecho, ilusión por eso mismo, porque lo quieres hacer. Y sí, me encanta la animación y yo creo que lo intentaré. Lo intentaré más a fondo, no solamente animaciones de segunditos. Ojalá. Mm. Hola, yo te iba a preguntar sobre todo por el tema del color, porque me he estado fijando en las imágenes que han ido pasando de tu trabajo y me estaba preguntando si es algo que tú planificas con algún tipo de simbología o si lo haces de manera más intuitiva, rollo, oye, pues me apetece que esta página sea azul porque es como más estético o así. Pues buena pregunta porque justamente ahora que estoy terminando un libro en colaboración, me dedico mucho al color, claro, hijo, lo que me está pasando es que yo decía, bueno, al ser en colaboración lo haré más rápido porque el guión ya está hecho, aunque yo haya metido muchas cosas y no es así para nada. Me he puesto a hacer el cómic más colorido y más bonito en cuanto a formalidad que he hecho y entonces voy muy lenta. Entonces me ha pasado todo lo contrario. Yo pensaba que haciendo un libro en colaboración iría más rápida y estoy yendo mucho más lenta que un libro mío. ¿Por qué? Porque me estoy dedicando tanto al color que, que me voy a hacerlo. ¿Y cómo trabajo el color? Pues normalmente trabajo los colores primarios. Es decir, yo intento que en una página esté el azul, el verde, el amarillo, el rojo, con un tipo de tonalidad específica y que haya una psicología del color que te lleve por la página a diferentes lugares con diferentes intensidades. Entonces, si le estoy poniendo las botas rojas a un niño, es porque quiero que la persona se vaya justamente a los pasos que da ese niño. Si estoy colocando un amarillo en un lugar X, es porque quiero que la persona sienta ciertas cosas cuando está viendo esa página. Si estoy utilizando el blanco y negro porque es un sueño, quizás, o porque es un recuerdo, lo que quiero es quitarle todo tipo de, digamos, connotaciones emocionales que conlleva el color, pues para llevarle a una densidad mayor de introspección, porque es blanco y negro. Entonces, tengo muy en cuenta los colores que pongo. También intento no saturarlos mucho y si saturo alguno es por algo, es porque saturo mucho un rojo para que te vayas ahí, o el verde, o... Entonces, mi manera de trabajar el color es muy intuitiva también, porque a veces no me doy cuenta y bueno, también yo no sé si soy, no, creo que no soy daltónica, pero a mí, vamos, me dicen cosas, qué bonito verde has puesto. Digo, pues es azul toda la página. No, no, es verde toda la página. Digo, que no, que es el azul más azul que he utilizado, que es verdísima. Eso me está pasando con mi compañero, ¿no? del libro. Le ha quedado una página verde preciosa, pero es azul, azul cielo, azul mar, azul es verde todo, pero que es muy vintage. Es muy vintage porque como es verde, claro, y digo, pues yo lo veo azul. Así que, no sé, em, los amarillos sé que son amarillos, los rojos rojos, pero el azul, el verde y todo eso, no sé si lo hago bien. No tengo ni idea. Entonces, no sé si lo hago bien, pero me dicen siempre que verdes pones o que azules cuando creo que no.
pero vamos, los rojos, amarillos, negros y blancos los controlo. Luego ya azules, verdes y todo eso no tengo ahora ya muy claro si... Pero nadie me lo había dicho hasta ahora, que eran verdes. Así que, no sé, puede que sean verdes. Claro, hay un color precioso, por ejemplo, un color muy particular que es un turquesa de los años 20, lo tendréis en la cabeza, que se utilizaba mucho en la arquitectura. Y es un verde que para mí, claro, me dicen es azul, pero no lo sé ya si es verde o azul. Entonces, el tema del color, ¿cómo lo llevo? Como ve regular, em, pues eso, intento trabajar el color de manera psicológica para que lleve a ciertos puntos, pero a veces no sé si pongo un verde o un azul. Cuando veis verdes, para mí es azul. Vale. Igual los daltónicos son el resto, no tú. Seguro. Pues nunca se sabe, ¿eh? Siempre son los locos. No puedes perjudicar, solo los hombres son daltónicos. Pues mira, Era un dato entonces, interesante. ¿sí? Sí, del río, estos son ahí. Vaya, pues entonces no sé por qué lo veo verde y todo el mundo lo ve azul. Te lo vean a todo. Claro, eso. Será El último color que la humanidad le pone nombre es o sea, de diferencia al azul verde. Antiguamente el azul verde era mismo, o sea, no distinguían ese color, ¿no? Los griegos ni los japoneses y todo. Jo, pues voy a utilizar lo que me comentas, Son por eso, porque hay un contraste tan poco claro. tan sutil, ¿no? Ujú. Jo, qué interesante. Mira, todos los días aprender algo nuevo. Sí, me encanta que me has dado ese dato. Me voy a justificar ahora. ¿Qué, alguna preguntita más? ¿Os animáis? Bueno, pues entonces, bueno, como siempre, daros las gracias a todos y a todas. La verdad es que, bueno, es una alegría que la sala cada vez esté más llena. Eso significa que lo estamos haciendo, creo que bien, y trayendo a autores y autores interesantes, ¿no? Dar las gracias a la universidad, como siempre, a la Diputación. Gracias a ellos existe este ciclo, ¿no? A nuestros amigos de las ratoneras, que siempre están aquí con los cómics de los invitados, ¿no? Y por supuesto a Laura, porque bueno, la verdad es que bueno, Cádiz no está especialmente bien comunicada, o sea que la verdad es que siempre que viene alguien que no sea de por aquí cerca, es de agradecer, ¿no? Y nada, y finalmente pues eso, pues pediros un aplauso para ella, o sea... Muchas gracias.